Bueno, evidentemente hay un contexto económico que ha prendido varias alertas en el sindicalismo argentino. La marcha de la economía no ha sido para nada la esperada en estos 14 meses de gestión nacional. Y si bien hay algunos síntomas y expresiones que vienen de dirigentes de la política santafesina planteando la disidencia respecto a la marcha nacional, evidentemente la provincia está dentro de un contexto que muchas veces excede las posibilidades de los gobernadores a la hora de plantear tal vez o de gestionar sobre los márgenes que deja esa gestión a nivel nacional. Hay dos situaciones planteadas en la actualidad. Una posición gremial amalgamada de las centrales sindicales respecto a la posición frente al gobierno nacional, que ya vamos a preguntarle a nuestro invitado cómo la está viendo. Y hay al mismo tiempo una situación distinta, pero no tanto, en la provincia de Santa Fe, que es la discusión salarial. En ambos casos se pone en la discusión de esa paritaria un número que tiene que ver con la inflación acumulada del año pasado. Algunos dicen que fue del 40, otros del 42, pongamos 41, para quedarnos en el medio. Entonces, ¿qué dicen los sindicatos? Tenemos que recuperar el salario, recuperar la plata en nuestro bolsillo, y para eso debemos sumarle a la pauta salarial del 2016 lo que le faltó para llegar a la inflación del 41 o el 42%. Por lo tanto, esos 7 u 8 puntos de distancia que existieron entre la inflación acumulada y la pauta del 2016 va a estar en la discusión centralmente por estos días entre el sindicalismo y la provincia de Santa Fe. Y hay también en este contexto discusiones provinciales, municipales, capital federal, que plantean que el 18% es el número de partida para discutir, con la salvedad de lo que se denomina la cláusula gatillo, que existe un aumento mecánico, automático, cada vez que la inflación supere ese 18%. Así que son varias discusiones, pero que tienen al trabajador como protagonista en esta situación. Por eso el secretario general adjunto de ATE está con nosotros. Buenas noches, Marcelo. Buenas noches, un gusto. A nivel, pensamos por lo nacional, me parece que no es tan distinto a lo provincial, pero tiene muchos matices. Hay una decisión de las centrales sindicales después de muchos años, más de 10, si lo hacemos medio rápido, de forma ligera, de hacer scrum frente a una política económica que evidentemente está afectando sectores privados y sectores del Estado. Sí, es una señal muy alentadora. En realidad, el 30 de abril, previo a los festejos del Día del Trabajo, en Buenos Aires se realizó una marcha multitudinaria, un acto que contó con la presencia de todas las centrales sindicales. Creo que ese fue una fuerte señal de que los trabajadores, más allá de las pertenencias a los distintos sindicatos, las distintas centrales, tienen una fuerte vocación por la unidad y sobre todo la unidad en acción para enfrentar lo que vos bien describías, estas políticas de ajustes que los trabajadores ya conocemos y que padecimos en la década del 90. De modo que eso es a nuestro criterio es el camino, y la unidad que se plantea ahora con las dos centrales sindicales de la CTA, a la que ATE pertenece. Bueno, Jorge Hoffman es nuestro secretario general adjunto a nivel nacional, junto con Hugo Yasky. Sonia Les, otra dirigente de la provincia de Santa Fe, que hoy encabeza la CETERA, también pertenece a este espacio. Plantear la unidad de las dos centrales sindicales de las dos CTA también es una señal alentadora, y confluir en una medida nacional el próximo 7 de marzo, junto con la CGT, para expresar en unidad que los trabajadores no estamos dispuestos a perder derechos, no estamos dispuestos a perder más salarios y a, sobre todo, padecer políticas de ajuste como ya la padecimos en la década del 90. Así que creemos que ese es el camino, y que en Santa Fe, por otra parte, lo estamos haciendo desde hace tiempo. Creo que la dirigencia nacional de las centrales sindicales también han visto estas experiencias federales, como en el caso de Santa Fe, con la CGT, la CTA. Venimos construyendo un espacio de unidad desde hace mucho tiempo, con Claudio Girardi, José Testoni de la CTA. Hemos hecho un montón de actividades, hemos confluido en protestas callejeras, hemos acompañado distintas expresiones de conflicto en los distintos sindicatos, y creemos y estamos convencidos que ese es el camino.
Hay una decisión del gobierno nacional muy peligrosa de señalar, señalarle al Poder Judicial que cualquier medida que refrende una decisión sindicatos patronal, pueden enfrentar esos jueces que la refrenden un juicio político. El caso de la paritaria de los bancarios es una demostración de eso. Sí, eso es terrible. ¿Puede ser un modus operandi? Ustedes, evidentemente, en Buenos Aires tienen información más fina de las que llega a las provincias, pero se advierte como un clima de que, bueno, la justicia también le vamos a ajustar la clavija a la justicia, bueno, para que no saque los pies esto del plato. es un claro ejemplo. Además, este gobierno de Mauricio Macri, que tanto en su campaña electoral habló de la institucionalidad, de no influenciar sobre la justicia, dejar que sea independiente, bueno, está demostrando en este hecho como en tantos otros que no es así, ¿no? Porque influir o provocar el juicio político de dos jueces que fallaron a favor de los trabajadores por solo ese hecho es realmente una intromisión a un poder que debería ser independiente y que tanto en su campaña electoral habló Macri, ¿no? Además de la independencia de los poderes, de la institucionalidad, y creemos que estamos transitando un camino donde precisamente no se está respetando eso. ¿Ese 24% de los bancarios es un norte? Es una referencia importante, es una referencia importante. Vos bien decías al comienzo del programa que nosotros lo planteamos ya en la primera reunión de la paritaria de la provincia. Necesitamos recuperar lo que hemos perdido el año pasado en relación al proceso inflacionario, porque más allá de la cifra del IPEC, que plantea un 33% de inflación en la provincia de Santa Fe, y de lo que nosotros planteamos en nuestros números de nuestro Instituto Cifras o las consultoras privadas que la ubican en un 40%, un 43%, necesitamos recuperar esa pérdida del poder adquisitivo, y que más allá del IPEC, el INDEC o las consultoras privadas, está claro que el aumento de los impuestos, el impacto en el aumento de la canasta familiar, digamos, ahora por ejemplo los útiles escolares, o sea, la familia tipo, la familia de un trabajador, el impacto del elevado costo de vida repercute en el salario. Entonces, más allá de esas cifras, tenemos que recuperar, y el propio ministro de Economía de la provincia, en la primera reunión de la paritaria, Gonzalo Saglione, planteó que se necesita en la Argentina, y por supuesto en la provincia de Santa Fe, poner una inyección en las pautas salariales o en los salarios, para que eso repercuta en una reactivación en el comercio, en la propia industria que va a necesitar crecer para, bueno, ajustar a la demanda que tengan a partir del consumo. Y nos parece que eso es un buen criterio, y ojalá que se refleje en la propuesta salarial que vamos a esperar con mucha ansia el próximo jueves. Una medida media keynesiana, podríamos decir, ¿no? Así es, así es. La adhesión del Partido Socialista a la convocatoria multisectorial de marzo, ¿repercute de alguna manera? Bueno, lo de Saglione podría ser tal vez un coletazo de eso, pero ¿hay un ánimo de repercusión dentro de la gestión provincial de eso? Y el gobernador ha salido a plantear de que no, en las discusiones paritarias no va a haber piso ni techo. Creo que es una reafirmación, nosotros así lo interpretamos, del federalismo. La provincia tiene sus propias leyes, sus propias normas, no debería de alguna manera seguir las pautas nacionales, más allá que sean una referencia. Además, la economía de la provincia de Santa Fe es una economía bastante estabilizada. Ha habido superávit en el presupuesto 2016. Creemos que tiene recursos como para afrontar esta demanda de los trabajadores, porque eso además va a repercutir no solo en un mayor consumo, porque el sueldo de los empleados públicos, ¿de dónde va a parar? Y al boliche de la esquina, al almacén, a los gastos que comúnmente tiene cualquier familia, queda en la provincia de Santa Fe, y es importante lo que se invierte en salario en la provincia de Santa Fe, pero además repercute en un mejor servicio, porque una enfermera bien paga, un portero, un empleado del área de informática, el área de los servicios que presta hoy el Estado, también, bueno, tiene una preocupación menos y puede, de hecho, tener mejores condiciones para brindar un buen servicio. Así que
esperemos que esa parte de los recursos que tiene la provincia de Santa Fe se destine al salario de los trabajadores, que es lo que nosotros estamos por lo menos exigiendo en estas reuniones de la paritaria. Escuché a Pablo Farías, ministro de Gobierno, decir que el próximo jueves puede haber un ofrecimiento. ¿Qué número a ATE le cierra? No, bueno, nosotros decimos que perdimos entre un 6 y un 10% en el año que se fue. Las previsiones y las pautas inflacionarias para este año promedian entre un 20 y un 25%, siendo no tan optimista, pero hoy el Banco Central de la República Argentina ya está hablando hoy de una pauta inflacionaria del 20,05%, no el 18, 17 que ya del presupuesto que previó el Gobierno Nacional, o sea que ya hay 3 puntos más, o sea que ahí hay una cifra que podamos aproximarnos de lo que debería ser una pauta razonable del salario para recuperar y no perder en relación a la inflación en este año. Hoy se instaló de parte del gobierno de la provincia en la mesa paritaria esta posibilidad de una cláusula automática para poder recuperar salarios si es que la inflación va más allá, sube más que la pauta salarial. Nosotros no estamos cerrados a ninguna discusión y esta puede ser un elemento que juega a favor de una propuesta abarcativa y que tenga un porcentaje que sea razonable para que el jueves nosotros ya mismo podamos poner a consideración de los trabajadores. Si no, bueno, lamentablemente el camino que tenemos que transitar va a ser el del conflicto y ojalá que no sea así. De todos los sectores de ATE vinculados a la gestión nacional, CONICET, SENASA, se me ocurren, hay varios. ¿Cuál ha sido el más afectado? No, bueno, en la provincia de Santa Fe tenemos fuerte presencia en lo que es fabricaciones militares, en Fray Luis Beltrán, que por ahora, bueno, ha mantenido su producción y hay algunas noticias alentadoras, pero ha habido un intento de achicar también el plantel de trabajadores de la fábrica, que hoy cuenta con alrededor de 500 trabajadores. En el caso del ANSES, bueno, no se renovaron contratos. En el caso del CONICET hubo un intento que fue frenado por la protesta de los trabajadores de recortar también el presupuesto y eso repercutía en achicar el plantel de apoyo técnico a los investigadores. En el caso del SENASA ahora vemos con preocupación que hay algunos servicios que prestaba este organismo tan importante en el control de los granos, por ejemplo, que se los sacarían al SENASA, lo cual significaría también una reducción de trabajadores de este organismo nacional. Pero el mayor impacto en reducción del empleo público fue en Capital Federal. Por eso el gran protagonismo de los compañeros de ATE Capital, que son compañeros jóvenes que se han puesto al frente de enfrentar estas políticas de ajuste que, bueno, repercuten en el despido y en la no renovación de contratos de trabajadores públicos nacionales. ¿Por qué ATE está tan interesado en ingresar al puerto o es un reclamo que ATE considera que es justo y por lo tanto intenta estar en la pública, comentando, en la opinión pública, explicando esto? Nosotros entendemos que el sindicato es una herramienta para que los trabajadores se organicen, que le debe brindar, bueno, espacio de participación, de democracia, para que puedan ejercer sus derechos, sus propuestas. Y en el caso del puerto de Santa Fe hay alrededor de 45 trabajadores que estaban en desamparo, no tenían una organización sindical que los respalde. Nos eligieron a nosotros por el hecho de que nosotros tenemos mucha historia en el puerto. ATE se fundó en 1925 en el puerto de Buenos Aires, en La Boca. Hoy tenemos fuerte presencia en construcciones portuarias y vías navegables, en los astilleros navales que construyen los barcos para el Estado, así que hay una fuerte presencia de ATE en la historia de los puertos y en ese sentido los compañeros se arrimaron por una experiencia en el puerto de Villa Constitución, donde ATE protagonizó un conflicto, los compañeros se encuadraron en el convenio colectivo de los trabajadores públicos nacionales y hoy tienen un director en el ente de Villa Constitución. A partir de esa experiencia se arrimaron, se organizaron, le brindamos total apoyo y bueno, en este periodo quedó vacante el representante de los trabajadores en el puerto, que históricamente lo representaba
un compañero de la Unión Ferroviaria, pero bueno, la Unión Ferroviaria ya no tiene afiliados en el puerto, lo tenía de las épocas anteriores, entraba el ferrocarril al puerto, claro. y en ese sentido había muchos trabajadores. De modo que, bueno, a partir de esa inquietud se organizaron en un proceso colectivo muy interesante. Bueno, están los compañeros en Arampola acá, pero fue un proceso muy de base. Los compañeros eligieron a los delegados, después eligieron al representante por voto directo que iba a ocupar ese lugar en el directorio de los trabajadores. Eligieron también, porque uno iba a ser del sindicato, quién tenía que ser el titular y quién el suplente. Hasta esa situación se eligió y hoy se resuelve todo por asamblea. Es un proceso realmente muy interesante de los compañeros que quieren tener una voz en el directorio para evitar lo que está pasando hoy en el puerto. Pero sin embargo, no fueron esos dos elegidos por los afiliados los que están en el... Hoy ATE tiene alrededor de 40 afiliados, hay otros dos gremios que también están presentes por el convenio colectivo. Uno es el SOMU, de 3 trabajadores embarcados que tienen, y otro es Patrones de Buque, que es el que de alguna manera maneja una barcaza que hay que está ahí en el puerto, que hay uno, Patrones de Buque. Bueno, cuando se presentan las fórmulas... ¿Qué es el que queda? Claro, cuando se presentan las fórmulas para representar a los trabajadores del puerto en el directorio, presenta ATE en tiempo y forma, que es el único sindicato que le presentó, después le dieron más plazo a los otros 2 sindicatos, y el directorio, promovidos por el presidente y por el representante de la municipalidad, Marcelo Gastaldi y Sebastián Fumis. Y Sebastián Fumis, que es el presidente, porque así fue, ellos promovieron, optó por elegir al representante Patrones de Buque, que tiene un solo afiliado en el puerto de Santa Fe. Pero los trabajadores por unanimidad, Marcelo. Sí, ahí lo comentaban otros directores, que siempre las decisiones cuando se promueven por parte de la dirección del ente que tiene la legitimidad política, lo designa el gobernador y el intendente. Y el intendente, cuando se baja esa posición política desde la dirección del organismo, los demás directores, por lo general, acompañan, salvo que sea una situación irregular como pasó en la anterior gestión de Boroviov, pero en este caso siempre han acompañado las decisiones que se toman de ese espacio político, que tienen mucha legitimidad por esto que te comentaba. Pero bueno, la Defensoría del Pueblo, el defensor del pueblo fue muy contundente en su dictamen de hace unos días atrás, donde plantea que claramente el directorio debe suspender la asunción del director que habían elegido y le da un plazo de 30 días hábiles para que determine si ATE tiene algún impedimento legal para representar a los trabajadores del puerto, cosa que no lo hay porque nuestro estatuto es muy claro, y a partir de ahí lo que plantea el defensor del pueblo, que debe ser el sindicato que tiene mayor actividad en el puerto, que es ATE. ATE nuclea los trabajadores administrativos, técnicos, profesionales, los compañeros que están en el dragado, en los silos, o sea, mayor actividad que esa, o representación que esa, nos parece que no existe hoy en el puerto, porque además... Dictamen que no es vinculante. Igualmente. No es vinculante, pero es un dictamen muy claro, digamos, el representante del Estado, si no da lugar a ese dictamen del defensor del pueblo, que es el que tiene que controlar, por otra parte, a los representantes del Estado, tanto de la provincia como de la municipalidad, creemos que, bueno, que si no da lugar a esa situación, o por lo menos no lo pone en consideración, bueno, estamos frente a una situación bastante grave en lo político y en lo jurídico y legal. Porque además los trabajadores no solo están peleando ese espacio, hoy están muy preocupados por la inactividad del puerto. El puerto hoy está parado, no hubo un plan a los efectos, por ejemplo, de lograr que haya hoy un operador en el puerto. Al vencer el contrato de los Inter en fin de diciembre, hoy no hay operador en el puerto. Fracasó la licitación. Fracasó la licitación. Hoy no hay casi granos en los silos. No hay granos. Tiene una capacidad de casi 60.000 toneladas de almacenamiento de los silos que se ven ahí por el Parque del Sur. Hoy tiene 4.000, que ya los van a sacar, se va a quedar vacío eso. Cuando hay una necesidad de almacenar, ahora con las cosechas, porque viene una cosecha importante del trigo, no hay una política comercial, no tiene hoy un gerente comercial el ente, pero sí tiene una fuerte presencia en el negocio inmobiliario. O sea, hoy el puerto, o sea, el ente es como los caballos, tiene una orejera que le tapa los ojos para este lado, el lado que da hacia Avenida Alén, que es el área operativa,
pero sí pone toda la mirada hacia el otro lugar, donde hay grandes inversiones inmobiliarias. No ha habido inversión, digamos, si no fuese por los trabajadores del área operativa, que de alguna manera mantienen todo ese espacio, hoy eso estaría ya sin capacidad de operar. Entonces, esa es una gran preocupación porque hay muchas familias que viven del puerto y creemos, y nosotros por eso fuimos a manifestarnos a la municipalidad la semana pasada, que el intendente tendría que tomar más carta en el asunto, o sea, no solo alegrarse por las inversiones inmobiliarias, sino tener una política mucho más activa en defensa de la actividad del puerto, que en realidad es la vida, es el alma que tiene que podría tener la ciudad y la región, y hay muchas alternativas. Se han acercado el diputado Caballero, hoy se ha acercado Silvina Frana, la diputada nacional, estuvo el senador Emilio Jatón, el diputado Busato, que salió también a plantear un proyecto de ley y citar al representante del Ejecutivo para que dé explicaciones sobre esta situación del director obrero y de la parálisis del puerto. Es decir, creemos que estamos frente a una oportunidad para, entre todos los sectores políticos y las fuerzas o instituciones que participan en la dirección del puerto, estamos frente a una oportunidad no solo de darle un lugar a la voz de los trabajadores que conocen de la actividad portuaria, sino de plantearnos objetivos claros para la reactivación del puerto, que ojalá se dé. Mañana hay una reunión del directorio y estamos con mucha expectativa de que esta situación se pueda resolver. Gracias, Marcelo, por la visita. No, gracias a ustedes.